tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude, nos guíe en encontrar y discernir y apropiarnos de todas las bendiciones que tú nos das en ella. Gracias por esta reunión. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues comenzamos con este tercer estudio de Proverbios. Vamos a hablar de la sabiduría. La semana pasada hablamos del necio y leí en algún lugar que por presunción el necio se cree Salomón. Y es que cuando el necio tiene de sí el concepto de que es sabio, poco remedio, poca solución parece que queda. Pero el necio, os recuerdo lo único que voy a referirme ahora, el necio es el receptor, el recipiente, no el receptor, el recipiente donde la necedad está. Es decir, recordad que hablábamos de que la necedad no existe, sino que el necio la practica. Y esta es una condición que por naturaleza caída el ser humano ya tenemos de por sí. Cuando hablamos de la sabiduría, es precisamente todo lo contrario. La sabiduría no está en la mente ni en el corazón del ser humano caído, sino que es necesario que la recibamos. Mientras que la necedad está en el corazón del hombre, la sabiduría está fuera, está en Dios, reside en Dios, proviene de Dios, y nosotros lo que podemos y debemos es de recibirla. Aunque sea muy brevemente. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, hablando del Señor Jesús en su infancia y desarrollo, y el niño crecía en estatura y en sabiduría, y se llenaba de sabiduría. En su humanidad, Dios, hecho hombre, Jesús tiene que experimentar el crecimiento, no solamente el físico, sino también en el desarrollo, en el cultivo de la sabiduría, que aunque él como Dios la tiene, pero nunca usó sus atributos divinos para beneficiar su condición humana. Y si él crecía en sabiduría y se llenaba de sabiduría, cuanto más todos nosotros, cada uno de nosotros. Si abrís vuestra Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, vamos a leer los primeros 7 versículos, Proverbios capítulo 1, los primeros 7 versículos, y os comento. Vamos a tratar el tema de la sabiduría en 2 lunes. Hoy tratando de definir qué es la sabiduría, y el lunes que viene, Dios mediante, en relación a los aspectos de la vida del sabio, cómo se vive, según Proverbios, según la palabra de Dios, la sabiduría. Leemos, por lo tanto, Proverbios capítulo 1, los primeros 7 versículos. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
¿Qué es la sabiduría? Una definición lo más sencilla que he podido elaborarla es el conocimiento necesario y la aplicación de ese conocimiento para entender las cosas, creer en la verdad y ponerlo en práctica por experiencia. Por lo tanto, la sabiduría tiene que ver con la mente, con la fe, con el corazón y con la vida. Porque el que no sabe, el que sabe y no hace, es más necio que el ignorante. El que dice que entiende, que comprende, que sabe, que tiene conocimiento y no lo practica, es peor, es más necio que el ignorante. La semana pasada estábamos viendo una ilustración como elemento de ayuda para comprender el desarrollo del necio. Hoy quiero usar otra ilustración para tratar de ayudar, para tratar de que podamos comprender un poco mejor todos qué es la sabiduría y los componentes de la sabiduría. Yo lo compararía con un perfume. La base fundamental del perfume suele ser el alcohol. También ciertos aceites. Pero a esto, a la mezcla del alcohol con los aceites en distintas proporciones, se le mezclan fragancias naturales o artificiales que son las que componen la naturaleza del perfume. De manera que el perfume es todo y cada uno de esos elementos que en sí mismo esos elementos no es el perfume, pero que la mezcla, la composición de esos elementos son o dan como resultado el perfume. Pues la sabiduría es también ese perfume que está compuesto de distintos elementos, distintas fragancias, que no se ve, pero que se percibe. Y allí donde está la sabiduría, como donde está el perfume, la fragancia se nota, llena el lugar. Como el caso de Jesús en casa de Simón el fariseo, aquella mujer que rompió el vaso de alabastro de perfume de nardo puro y la casa se llenó del olor del perfume. Donde está el sabio, esa fragancia de la sabiduría también se expresa, también se percibe, aunque el mismo sabio no se dé cuenta. Los que trabajan en una perfumería, cuando salen de la perfumería, no notan que llevan en sí mismos el buen olor de los perfumes, pero allí donde llega esa fragancia se nota, se huele. Pues también así pasa con la sabiduría. Donde hay un cristiano que vive y expresa el Evangelio, no solamente con sus palabras y sus actos, fundamentalmente con su carácter y temperamento, la fragancia de la presencia de Dios se hace notoria, se hace evidente. Y los demás lo perciben, y los demás lo notan. Así que la sabiduría es ese perfume que muestra, que revela, que manifiesta la presencia de Dios en el ser humano. Todo cristiano debiéramos ser portadores de esa sabiduría. De tal manera que con nuestra presencia y testimonio se expanda, se llene y se alegren también otros. Pero vamos a acercarnos un poco más
saliendo de lo romántico, saliendo de lo... Vamos a ir a el estilo del libro de Proverbios, que es la sabiduría en traje de faena, en ropa de trabajo, con el mandil y el mono. La sabiduría no expresada en la elocuencia ni en la figura, sino en la vida, en la propia vida. La sabiduría, diríamos que es ese buen sentido de conocer y saber cómo afrontar cada situación, cada necesidad, cada circunstancia, de la manera mejor, de la manera que agrada a Dios. Es discernir, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque recordad, y aunque lo veremos al final, bueno es señalarlo ya al principio, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entendiendo esto, que el principio ahí, cuando dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el principio ahí no es el inicio, no es el comienzo de la sabiduría. El principio de la sabiduría quiere decir la base, el fundamento, la clave de la sabiduría sobre lo que se asienta la auténtica sabiduría es el temor del Señor. Por lo tanto, el sabio es indispensable que conozca a Dios. Y conocerlo no solo en el sentido de saber que existe, sino conocerlo en el sentido de una relación personal, directa, íntima con Dios. Quiere decir que un verdadero sabio, auténtico sabio conforme a lo que Dios enseña en su palabra, es alguien que ha nacido de nuevo. Necesariamente. Que conoce a Dios porque tiene una relación con Dios y está en paz con Dios por medio de la obra de Cristo, pero que además respeta a Dios. Siente necesidad de agradar a Dios. Reconoce que Dios está por encima, que en Dios está la autoridad, que en Dios está el verdadero conocimiento. Por lo tanto, no solamente conoce a Dios, sino que lo respeta. Es más, avanzaría un poco más. Lo admira. Queda sorprendido de las riquezas de Dios, de la gloria de Dios, de tal manera que cuando pensamos en Él, en el Señor, el caso de Isaías capítulo 6 es muy ilustrativo. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus ropas llegaban, sus faldas llegaban toda la tierra, y caí como muerto a sus pies. Es verdad que Cristo es nuestro amigo y que Él nos llama a tener confianza con Él. Pero esa confianza que nace de una admiración. Y no hay auténtica admiración si no hay obediencia. De manera que conoce a Dios, respeta a Dios, admira a Dios, y como resultado y consecuencia de todo eso, se compromete consigo mismo en procurar hacer la voluntad de Dios y procurarlo con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón y con toda su alma. Y entonces, conociendo a Dios, respetando a Dios, admirando a Dios y conociendo la voluntad de Dios para ponerla en práctica, está equipado para dar una respuesta adecuada en cualquier situación o en la situación que se pueda encontrar.
El sabio, por el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, se forma criterios correctos, planteamientos correctos sobre lo que es la vida y lo que merece la pena vivir. Por medio del conocimiento de Dios sabe distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo. Y por lo tanto sabe también ordenar correctamente su vida. Vayamos al texto de Proverbio que hemos leído. Si lo tenéis delante, por favor, miradlo. Notad, y cuando decía al principio de los estudios de Proverbios la conveniencia de tener lápices o bolígrafos de colores, cuando estéis leyendo Proverbios, subrayar cada vez que aparezca un para, objetivo, razón. Mirad el versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir. Versículo 4, para dar. Versículo 6, para entender. Ahí encontramos 5 para. Si no me he saltado alguno. Y todo esto tiene la razón y el fundamento de que tiene un objetivo, que tiene un propósito. Veamos cada uno de esos elementos que componen el perfume y que están en estos versículos. Para entender sabiduría y doctrina. Entender. Entender significa meter en la mente, en el entendimiento. No es memorizar, es guardar ahí. Entender es que cuando yo leo la palabra y veo algo que es importante, lo pongo en mi mente, lo meto en mi mente, lo entiendo, es decir, lo guardo en mi pensamiento, porque esto forma parte de la equipación de parte de Dios para armar después los argumentos y tomar sabias decisiones. Para entender, meter en la mente. Sabiduría, que es lo que hemos estado viendo, y doctrina. Algunos le tienen miedo las palabras al término doctrina, porque en muchas ocasiones se habla de la doctrina de la iglesia tal, la doctrina de... Y se habla más de la doctrina de los hombres, de la doctrina elaborada por nosotros mismos, que lo que la Biblia enseña acerca de doctrina. Cuando habla de doctrina, la idea tiene que ver con principios. Si queréis, una palabra que tampoco nos gusta mucho, pero que yo creo que es pertinente aquí. Reglas, normas, principios. Disciplina. Sí, disciplina. Cuando alguien practica un deporte, ese deporte tiene una regla. Y el ejercicio de ese deporte dentro de esa regla es la disciplina del deporte. Y es importante para vivir la sabiduría que nosotros sepamos cuáles son las normas, las reglas, para que nos disciplinemos. Los que juegan al fútbol saben que el balón no se puede tocar con la mano. Los que juegan a baloncesto saben que el balón no se puede tocar con el pie.
en la vida cristiana hay cosas que no deben de estar. Doctrina tiene que ver con las reglas, con las normas que Dios ha marcado en su palabra que deben regir nuestra vida. Y eso tenemos que tomarlo como la disciplina de la vida cristiana. Disciplina nos suena muchas veces más a castigo. Pero el término no es así. No es castigo necesariamente. Aunque veremos mañana, el lunes que viene, si Dios quiere, que también en la sabiduría está incluido la disciplina en ese sentido. Pero disciplina tiene que ver con el conjunto de normas y de reglas en los que tenemos nosotros que vivir nuestra vida cristiana. Mirad, por si buscar Romanos capítulo 6, los que podáis encontrarlo de forma rápida. Por si esto nos ayuda a desprender de alguna connotación negativa el término disciplina. Dice Romanos capítulo 6, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es la forma de doctrina a la que Pablo está refiriéndose ahí en Romanos 6, 17? Si alguien lo quiere apuntar, por favor que levante la mano y con toda libertad lo apunte. Fuisteis entregados a esta forma de doctrina. Éramos esclavos del pecado, pero gracias a Dios hemos sido libertados a esta forma de doctrina a la cual hemos sido entregados. Tere, abre tú no sé si puedes abrirlo. ¿A la doctrina de las leyes? ¿Perdón? ¿A la doctrina de las leyes? No. Esta forma de doctrina es Jesucristo. Como Él vivió, como Él trató a la gente, como Él valoró las cosas. Aquí pasamos, ahora mismo estamos pasando de la teoría o la elaboración de pensamientos a una forma concreta de sabiduría, Cristo. Oye, lo que Dios se ha propuesto en cada uno de sus hijos no es otra cosa que reproducir a Cristo en nosotros. Y la disciplina significa que ya vayamos encajando en esta forma perfecta, exacta, completa de la sabiduría, que no es otra que la persona y la vida del mismo Señor Jesucristo. Éramos esclavos del pecado y hacíamos por naturaleza lo contrario a Dios. Hemos sido libertados para que ahora, en obediencia, seamos transformados a la imagen de su Hijo. Esta es la forma de doctrina a la que hemos sido entregados, ni más ni menos. Yo creo que merece la pena, buscar la sabiduría, anhelar la sabiduría, ejercitarnos en la sabiduría. Segunda parte del versículo 2. Para conocer razones prudentes. Conocer es discernir. Tú conoces quién es tu padre y quién es tu madre, ¿no? ¿Por qué? Porque disciernes y lo distingue. Para conocer razones prudentes. Distinguir entre lo que son argumentos correctos y argumentos falsos. Los que son argumentos que nos llevan a andar
en la voluntad de Dios aquellos argumentos que nos llevan a la llamada sabiduría de este mundo. Conocer quiere decir distinguir, discernir, separar, entender lo uno de lo otro, razones prudentes, argumentos que se nos presentan y se nos dicen, que oímos y escuchamos de otros, de amigos, de vecinos, de familiares, por los medios de comunicación, en los libros que leemos. Se nos presentan un montón de sugerencias y hay que conocer, discernir, distinguir lo que son razones o argumentos correctos de los incorrectos. Estaba pensando en algún caso bíblico que nos pudiera ilustrar esto de conocer razones prudentes. Y pensé en un caso del libro de Jueces. Oye, el libro de Jueces es un libro del que se habla poquísimo también, ¿eh? ¿Sabéis? A mí me encantan tener libros de comentarios bíblicos. Pues del libro de Jueces nada más que he encontrado 2 en español. Se ha escrito poquísimo, se escribe poquísimo, seguramente porque es una época oscura, triste, y no es fácil escribir sobre esa época. Pero de los hijos de Gedeón, había un hijo que eran de distintas mujeres, había un hijo, Jotán. Abimelech, uno de los hijos de Gedeón, dijo, oye, a los de Siquén, ¿qué queréis que os gobiernen? ¿70 hombres distintos? ¿O preferís que os gobierne yo, que soy también de la sangre de Jerobbaal, de Gedeón? Así que Abimelech mató a 70 hijos de Gedeón. Quedó solamente uno, Jotán, quizás el más pequeño. Y Jotán le propone a la gente, por medio de una ilustración, para que ellos saquen sus propias conclusiones. Dice, se reunieron los árboles y le dijeron al olivo, reina tú sobre nosotros. Y dijo el olivo, ¿yo? ¿Dejar yo de dar aceite que sirve para la vida de las personas y también para el sacrificio de Dios, para reinar sobre vosotros? Entonces le dijeron a la higuera, reina tú sobre nosotros. Dijo la higuera, ¿yo? ¿Dejar yo de producir un fruto dulce, un fruto que alegra la vida de la gente para reinar sobre vosotros? Y entonces le dijo a la vid, la cepa de uva, reina tú sobre nosotros. Y dijo la vid, ¿yo dejar de dar uva y producir vino que alegra el corazón de los hombres y que alegra nada? Entonces le dijo a la zarza, reina tú sobre nosotros. Y dijo la zarza, vale, pero venid y acogeros a mí, poneros bajo mi cubierta, colocaros, estoy refiriéndome a Jueces capítulo 9, colocaros bajo, y la zarza poco a poco lo fue enredando. La zarza se fue aprovechando y se fue apropiando de la gente. Y lo que ellos pensaban que iba a ser un reinado de prosperidad, se convertiría en una esclavitud. Y los habitantes de Siquén sacaron la lección para conocer razones prudentes. Ay, hermanos, qué trabajito nos cuesta pensar. Queremos que nos den las cosas hechas. Nos cuesta emplear energía y en discernir las cosas, en valorar las cosas. Y Dios quiere que seamos sabios analizando los argumentos y sacando conclusiones correctas. No dejarnos llevar de aquí para allá por cualquier viento de doctrina o de principio, de forma.
para conocer razones prudentes. Versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Antes de entrar aquí, os propongo un ejercicio práctico de conocer razones prudentes. Léete una de las parábolas del Señor Jesucristo. Reléela, mira los aspectos, toma tus propias notas y conoce cuál es el meollo de la enseñanza de la parábola. Saca tus conclusiones. Pídele a Dios la ayuda, la luz necesaria, porque cada parábola tiene un corazón, tiene, como he dicho muchas veces, una moraleja, una enseñanza práctica. Y a veces se lee la parábola sin encontrar, sin buscar, sin llegar al meollo de la cuestión. Volvamos al versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para recibir el consejo de prudencia, que no lo tenemos, que no es nuestro, que lo necesitamos. Sed prudentes. Y necesitamos, para vivir sabiamente, tener la capacidad de pensar, meditar y no tomar decisiones alocadas. Porque cada decisión trae después también sus consecuencias. Y a veces tomamos decisiones de mucha importancia de manera precipitada, pagando después un altísimo precio. El consejo de prudencia es: recibe el buen sentido de las cosas. Atiende. Busca. Analiza para saber tomar decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios. Escucha a otros. Sobre todo escucha a Dios. Dice 19:20 de Proverbios: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. 19:20. Escucha el consejo, recibe la corrección, repito, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. A la gente joven, cuando somos jóvenes, yo ya no me acuerdo, pero una vez fui joven. Qué poco le gusta al joven ser corregido, ¿eh? Generalmente. Cuando le dicen, no hagas esto, o haz lo otro, a mí me deja, que yo sé bien lo que hago. Eso no lo dice el sabio, lo dice el necio. Pero para recibir el consejo de prudencia, justicia, para recibir la instrucción de justicia, es decir, lo que verdaderamente es justo, lo correcto. Dice Proverbios 24:24, el que dijere al malo bueno eres, el que dijere al malo justo eres, los pueblos le maldecirán y le detestarán las naciones. Consejo de justicia quiere decir lo justo, lo verdadero, lo correcto. Y a veces no podemos agradar a todos. Y si le dices al malo
haces bien o eres justo, te haces partícipe de sus malas obras y además los pueblos te maldecirán. Mejor es no hablar que decir lo incorrecto. Le gusta a la gente o no, debemos andar en la justicia. Juicio. Mira, he dicho antes 24-24, ahora vemos 24-23. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Cuando habla de juicio, quiere decir recibir la capacidad de hacer y decir lo correcto, lo justo. Responder de manera justa. Reconocer dónde está la justicia y aplicarlo, ponerlo por práctica. Equidad. Recibir equidad. Es decir, equidad tiene que ver con no hacer acepción de personas. Equidad es tratar por igual, tratar justamente, tratar de manera correcta. No hacer acepción de personas. Tanto la prudencia, la justicia, el juicio como la equidad lo necesitamos. Ese perfume de la sabiduría necesita las esencias, las mezclas de estos elementos. No se puede ser sabio siendo injusto. No se puede ser sabio tratando a unos de una manera y a otros de otra. Cuando estamos hablando de la sabiduría, estamos hablando de los elementos que Dios nos da para ordenar correctamente nuestra conducta. Los principios indispensables para vivir de manera sabia. Versículo 4. Para dar sagacidad. Sagacidad tiene que ver con inteligencia. Inteligencia. Ver lo que no se ve. Percibir lo que está detrás. Cuando algo no está claro, decir quieto, parado. Buscar y entender que hay razones ocultas. Pensar. Mientras escuchamos, estemos pensando también. Sagacidad tiene que ver con prudencia. Versículo 6. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Para entender, otra vez, igual que en el versículo 2, qué importante es que entendamos las cosas. Que nuestra mente se equipe con los elementos correctos y necesarios para vivir la sabiduría. Para entender proverbio y declaración, aprender a valorar, sacar lecciones de la vida. Mirad que la sabiduría no se adquiere solamente por el oído o la vista. No se adquiere, no se recibe escuchando los argumentos de otros. El primer libro, la primera fuente tiene que ser la propia experiencia. Bueno, es lo que Dios nos dice, pero lo experimentamos, lo comprobamos en nuestra propia experiencia. Sacar lecciones de la vida.
aprender de las experiencias que se viven. Todos nos equivocamos, pero si no aprendemos la lección, de nada vale. Y si el gato escardado del agua fría huye, debiéramos nosotros aprender también a no repetir los errores, sino aprender de los mismos errores propios y de las experiencias de otros. Proverbios capítulo 24, versículo 30. Lo voy a leer 4 versículos. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Oye, el relato es precioso, ¿eh? Qué ilustrativo. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, no sabio, y vio que aquello estaba abandonado, que poco a poco lo había ido dejando y que poco a poco todo se había ido derrumbando. Lo vi, miré, lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, aprendí. Eso es lo que está diciendo aquí Salomón en el versículo 6, para entender, sacar lecciones, para meditar. La vida nos ofrece muchas oportunidades y el Señor nos brinda muchas ocasiones en las cuales la luz puede entrar a nuestra mente y darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Y guardarlos. Por lo tanto, ya estamos viendo, y vuelvo otra vez a la figura de ilustración, que sobre la base del alcohol y el aceite se ha ido poniendo fragancias, se han ido añadiendo esencia para hacer el perfume. La sabiduría no es una cosa, es la suma, el resultado de muchos de esos perfumes, esencia y fragancia. ¿Quieres ser sabio? Conoce a Dios. ¿Quieres adquirir sabiduría? Escucha a Dios. Estudia, lee, medita la palabra de Dios. Conoce las normas, las reglas, los principios que Dios quiere que ejercitemos en nuestra vida. Distingamos lo correcto de lo incorrecto, lo que conviene de lo que no conviene. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el desierto después de 40 días, el diablo le tentó. Y él refutó cada tentación citando las Escrituras. Escrito está. Ese era el principio de la respuesta. Y Satanás no lo engañó porque él, en su condición de hombre, siendo la sabiduría de Dios, respondió a la tentación con la verdad de la palabra de Dios.
La ignorancia hace a muchos necios. Sin conocimiento no hay sabiduría. Yo ayer quería, pero por razón del tiempo que se escapaba y se me escapó, qué bueno sería que esta semana tomásemos el capítulo 12 y 13, los capítulos 12 y 13 del libro de Romanos, para ver qué es lo que ahí se enseña, qué es lo que ahí se nos dice de parte de Dios sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que debemos y lo que no debemos hacer, de lo que nos debemos desprendernos y lo que debemos cultivar. Pero sigamos. Volvemos a Proverbios capítulo 1, los primeros 7 versículos. ¿Para quiénes están dispuestas estas fragancias? ¿Quiénes pueden adquirir sabiduría? ¿Cuáles son las condiciones de aquellos que puedan recibir los consejos de prudencia? ¿Quiénes son los frascos sobre los que Dios quiere derramar su esencia? Recordad que el necio ya lo traemos. La sabiduría hay que recibirla, como veremos el lunes próximo, Dios mediante. Versículo 4. Para dar sagacidad a los simples. ¿Os acordáis que el primer peldaño de la necedad era el simple, el petit? De ahí partimos todos, ¿eh? De ahí hemos partido todos. Para dar sagacidad a los simples. Hay una condición en el ser humano y un momento o un tiempo o distintas ocasiones en la cual el ser humano decide, en especial el cristiano, toma la decisión. O ando por el camino de la voluntad de Dios para ser sabio, o voy por los peldaños de la necedad para ser necio. Y es importante entender que aquí no está hablando de una clase especial de personas. No hacen falta unos requisitos. El simple, los simples, cada uno de nosotros. En el mismo versículo 4, los jóvenes, y a los jóvenes, inteligencia y cordura. No os riáis los mayores, que también habrá para nosotros. Pero, jóvenes, ahora tenéis energía, vitalidad, fuerza, capacidad y fuerza para decir, venga, yo voy para... Pues un momento. Encausa tus energías, encausa tus fuerzas, tu vitalidad. Controla esa vitalidad. No te precipites. El joven se cree que como tiene por delante toda la vida, tiempo tiene para enmendar los errores. Pues mientras antes aprendamos, mejor que mejor. Porque nos ahorraremos errores, dolores, fracasos, dolor, heridas y cicatrices. Versículo 5. Oirá el sabio. Antes he hablado del simple o los simples, los jóvenes, ahora al sabio. Oirá el sabio. Pobre de aquel que dice, bueno, yo ya lo sé todo. ¿Ah, sí? Decía uno, yo solo sé una cosa, que no sé nada. Y si algo sé, es que no sé nada.
creerse sabio es de necio. Porque el necio es sabio en su propia opinión. Y parte de la sabiduría es oír, escuchar, atender. La disposición de seguir escuchando, conociendo, indagando acerca de lo que Dios dice. Esto de yo solo sé una cosa que no sé nada, me parece que el filósofo que lo dijo posiblemente lo encontró en la palabra de Dios. Porque Pablo en Primera de Corintios, capítulo 8, dice lo siguiente. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saber. Primera de Corintios 8, 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saber. Jóvenes, yo quiero aprender de vosotros. Es más, necesito aprender de vosotros. Mayores también, hermanas y hermanos. Algunos dicen, ¿yo para qué? Si yo ya me he leído la Biblia 3, 4 veces. Pues oirá el sabio, escuchará el sabio. ¿Alguien más? La segunda parte del versículo 5. Y el entendido adquirirá consejo. El que ya tiene alguna experiencia, el que ha recibido algún grado de sabiduría, escuchará, oirá, cultivará, desarrollará y adquirirá consejo. Decía Spurgeon que las ilustraciones vienen a ser como las ventanas, las ilustraciones en la enseñanza o en la predicación vienen a ser como las ventanas en las habitaciones, que permiten que entre un poco de luz para ver mejor las cosas. Pero decía Spurgeon que ningún edificio se compone solamente de ventanas. De manera que puede haber un par de ventanas o tres, un par de ilustraciones o tres, pero la enseñanza tiene que estar basada en la palabra. Pero una ilustración con respecto a esto. Y el entendido adquirirá consejo. La idea posiblemente que tuviese Salomón en su mente es: será diestro en el ejercicio del gobierno de un barco. No es solamente saber mover el timón a popa y a estribor. Es la experiencia, es la habilidad, es la maestría de saber gobernar el barco. O la experiencia en la conducción de un coche. No es lo mismo tener un carnet de conducir que saber conducir. Pues aquí lo que está diciendo es que también el que tiene alguna experiencia, el que tiene alguna formación, el que tiene algún conocimiento, el que es entendido, se preste a recibir entendimiento, a adquirir consejo, maestría. La vida es un viaje y hemos de saber gobernar o conducir el timón o el volante de nuestra vida. Y esto no es un curso de 12 horas o 30 horas o 40 horas. Esto es una formación permanente y constante. Bueno, nos quedan 3 minutos. ¿Dónde está la clave?
el temor de Jehová. Y todo esto es para agradarte a ti, Señor. Y todo esto es porque quiero agradarte a ti, Señor. Todo esto es para glorificar tu nombre, para honrarte a ti, porque quiero ser como el modelo que tú me has puesto por delante. Tu Hijo, Jesús, el Señor. Cuando Pablo está pensando posiblemente en cuestiones como estas, Pablo llega a un punto en el que exclama lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es en la relación personal, es en nuestra comunión con el Señor. Es en el conocer su voluntad por medio de su palabra. Es en el entender, metiendo en nuestra mente sus preceptos, sus mandamientos. El Salmo 19 dice que hace sabio al sencillo. Leer los primeros versículos del Salmo 19 y es una descripción valiosísima del efecto de la palabra de Dios. Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría de Dios, poder de Dios para salvación y sabiduría de Dios para la vida. Colosenses, capítulo 1. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo sabe que el cristiano necesitamos ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual quiere decir la sabiduría de lo alto, la que no nace de nuestros apetitos de la carne ni de nuestro orgullo, sino que viene de Dios. Y si lo buscamos en Cristo, capítulo 2, versículo 3 de Colosenses también, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es la expresión viva de la sabiduría de Dios. Termino leyendo en el capítulo 22 de Proverbios. 3 versículos. No hablo yo, no son mis palabras, solamente las cito, o voy a intentar las recito. Proverbios 22, del 17 al 19. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, dice Dios, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Me parece que esto es sublime.
inclina tu oído y oye la palabra de los sabios. Porque dice, y aquí con esto ya terminamos, el último versículo, el último párrafo del texto de Proverbio 1 del 1 al 7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dijo uno dijo en una ocasión, los tontos mentales y los irresponsables no quieren la sabiduría, no quieren corregir, quieren andar y seguir en su necedad, en sus necedades, para entender sabiduría y doctrina. Seamos sabios, hermanos, en toda nuestra manera de vivir. Dios mediante, el lunes que viene veremos ahora ya en el resto del libro de Proverbios algunos aspectos de la sabiduría en la práctica, en el campo de batalla. Porque esto no es para la iglesia. No se está hablando de los cultos y de las reuniones. No se está hablando de las actividades eclesiales. Se está hablando del trabajo, de los negocios, de los amigos, de la calle, de los estudios, de la casa, del matrimonio, del hogar. Pues hermano, cuando son y 34 minutos, nos quedamos emplazados para Dios mediante, si el Señor lo permite, volvernos a ver el lunes que viene a las 7:30 otra vez. Dejamos los 3 o 4 primeros minutos del lunes que viene para lo que queráis añadir, lo que queráis plantear, lo que queráis, si queréis también, corregir, porque yo quiero ser corregido también. Gracias, hermanos y hermanas, por vuestra atención y que Dios os colme de bendiciones andando en su voluntad, que es la manera sabia de vivir. Bien, ahora que Naomi ya ha parado de grabar,